¿Quiénes fueron los hombres más poderosos en la Biblia? A medida que nos adentramos en las páginas de la Biblia, nos encontramos con numerosas personas que dejaron una impresión duradera. Sin embargo, estos 5 hombres destacaron por encima de los demás debido a sus fortalezas únicas, experiencias divinas y los roles vitales que desempeñaron en la consecución de los objetivos de Dios. Número 1. Melquisedec. Nuestra historia comienza con Melquisedec, una persona misteriosa que aparece en el libro de Génesis. En Génesis 14, 18-20, leemos sobre su encuentro con Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Melquisedec, como rey de Salem, bendijo a Abraham y compartió pan y vino con él. Este encuentro fue importante porque prefiguraba la futura institución de la Cena del Señor, una comida sagrada observada por los cristianos. Melquisedec desempeñaba los roles de rey y sacerdote del Dios Altísimo, lo cual era una combinación única. El sacerdocio de Melquisedec existía antes del establecimiento del sacerdocio levítico bajo la ley de Moisés. Hebreos 7, 1, 3 brinda una mayor comprensión de Melquisedec, afirmando: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, y a él le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El autor de Hebreos enfatiza la naturaleza excepcional del sacerdocio de Melquisedec. Su nombre, Melquisedec, significa rey de justicia, y también es llamado rey de Salem, que significa rey de paz. Esta figura enigmática no tiene un linaje registrado, no tiene un principio ni un fin registrados, y guarda similitud con el Hijo de Dios, quien vendría después como Jesucristo. Así, Melquisedec sirve como una prefiguración del sacerdocio eterno de Cristo. En Hebreos 7, 11-17, el autor explica aún más la importancia del sacerdocio de Melquisedec: sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Pues está claro que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que no fue hecho según la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de vida indestructible. Porque se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos compara el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levítico, establecido mediante la ley de Moisés, era temporal y requería sacrificios regulares para el perdón de los pecados. Sin embargo, el sacerdocio de Melquisedec, prefigurando el sacerdocio eterno de Cristo, se basaba en una vida indestructible y no en el linaje o las regulaciones. El encuentro de Melquisedec con Abraham y su papel único como rey y sacerdote del Dios Altísimo prefiguraban la venida de Jesucristo, quien también sería rey y sacerdote. El sacerdocio de Melquisedec sirve como un poderoso símbolo del sacerdocio eterno de Cristo, ofreciendo un sacrificio superior y proporcionando una salvación eterna. Número 2. Moisés. Continuemos nuestro viaje a través del tiempo y conozcamos a Moisés, una figura increíblemente importante en la historia judía. Moisés nació durante un tiempo peligroso, pero Dios lo eligió para liderar al pueblo hebreo y sacarlo de la esclavitud en Egipto. En Éxodo 3 y 10, vemos a Dios llamando a Moisés,
diciendo: Ahora ve, que yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Dios habló a Moisés a través de un arbusto en llamas, dándole la tarea de enfrentarse a Faraón y guiar a los israelitas hacia la tierra prometida. Al principio, Moisés se sintió inseguro e incapaz, pero Dios lo tranquilizó y reveló su nombre divino como Yo soy el que soy, Éxodo 3 y 14. Con el poder y la guía de Dios, Moisés confrontó a Faraón y trajo una serie de plagas para demostrar la autoridad de Dios y exigir la liberación de los israelitas. Eventualmente, Faraón cedió y comenzó el éxodo de Egipto. Uno de los milagros más increíbles asociados con Moisés fue la división del Mar Rojo. En Éxodo 14, 15-22, presenciamos este asombroso evento. Dios instruyó a Moisés a levantar su vara y extender su mano sobre el mar, dividiendo el agua para que los israelitas pudieran cruzar por tierra seca. Dios endureció los corazones de los egipcios, llevándolos a perseguir a los israelitas. Pero Dios obtuvo gloria al dividir el mar, permitiendo que los israelitas pasaran a salvo. El ángel de Dios y una columna de nube protegieron a los israelitas, manteniendo a raya a los egipcios. Moisés extendió su mano sobre el mar, y con un fuerte viento del este, Dios hizo retroceder las aguas, creando un camino seco. Los israelitas caminaron a través del mar dividido con paredes de agua a su derecha y a su izquierda. Este increíble evento mostró la fidelidad, protección y liberación de Dios. Más tarde, en el monte Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos directamente de Dios. Éxodo 20, 1-17 describe este momento crucial, donde Dios dio a Moisés los mandamientos fundamentales, un marco moral y ético que guiaría a los israelitas en su relación con Dios y entre ellos. Moisés desempeñó un papel crucial al liderar a los israelitas a través del desierto durante 40 años, a pesar de enfrentar numerosos desafíos. Incluso cuando el pueblo se rebeló y dudó, Moisés permaneció fiel e intercedió en su nombre ante Dios. Recibió orientación divina, incluyendo instrucciones para construir el tabernáculo, un santuario portátil donde la presencia de Dios moraría entre su pueblo. La vida de Moisés llegó a su fin antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida. Deuteronomio 34, 5-7 nos dice que Moisés murió en Moab, y Dios mismo lo enterró. Moisés tenía 120 años cuando falleció, pero sus ojos aún eran fuertes y no había perdido su vigor. Moisés, el siervo del Señor, dejó un legado notable como profeta, legislador e intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Su vida estuvo llena de momentos extraordinarios de fe, liderazgo y una estrecha relación con Dios. El impacto de Moisés en la historia judía sigue siendo incomparable, y su historia continúa inspirando a las personas hasta hoy. Número 3. David. Ahora conozcamos a David, un hombre poderoso que comenzó como pastor y se convirtió en el más grande rey de Israel. En 1 Samuel 16, 12-13, vemos a Dios escogiendo a David, entonces lo mandó llamar, y cuando se presentó, el Señor le dijo: Este es, úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y en aquel mismo día el Espíritu del Señor se apoderó de David. A pesar de enfrentar desafíos como batallas contra gigantes y los celos del rey Saúl, David se mantuvo leal a Dios. Compuso hermosas canciones, mostró una valentía increíble y convirtió a Jerusalén en la capital de Israel. Una de las historias más famosas sobre David es su encuentro con el gigante Goliat. En 1 Samuel 17, 45-47, presenciamos la fe de David mientras se enfrenta a este poderoso enemigo. David le respondió: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. El Señor te entregará hoy en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor no necesita espada ni lanza para salvar, pues la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Con una confianza inquebrantable en Dios, David derrotó a Goliat con una sola piedra,
demostrando que su victoria provenía del poder de Dios. Este evento mostró el coraje de David y su profunda dependencia del Señor. El reinado de David como rey tuvo tanto triunfos como desafíos. Unificó las 12 tribus de Israel, convirtió a Jerusalén en el centro político y de adoración, y llevó el arca del pacto a la ciudad. Sin embargo, David también enfrentó luchas personales y morales. El reinado de David llegó a su fin después de 40 años. En 1 Reyes 2, 10-11, aprendemos sobre su fallecimiento. Luego David descansó con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó sobre Israel 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. David, el rey pastor, tuvo un impacto duradero en la historia de Israel y en su herencia espiritual. A pesar de sus imperfecciones, su devoción a Dios, sus expresiones poéticas de fe y su establecimiento de Jerusalén como ciudad santa lo convirtieron en una figura central en la historia bíblica. Número 4. Sansón. Ahora conozcamos a Sansón, una figura famosa conocida por su increíble fuerza. En Jueces 16, 28-30, presenciamos el último acto de valentía de Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor y dijo: Señor, oh Señor, te ruego que te acuerdes de mí, y te ruego que me des fuerzas apenas esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y echó mano de las 2 columnas de en medio sobre las cuales se sustentaba la casa, y se apoyó sobre ellas, la de una mano y la otra de la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron más los que mató en su muerte que los que había matado en su vida. Sansón, reconocido por su largo cabello y extraordinaria fuerza física, fue elegido por Dios para liberar a Israel de la opresión de los filisteos. A pesar de sus debilidades y errores, la historia de Sansón nos enseña sobre las consecuencias de la desobediencia y la ilimitada misericordia de Dios. La narrativa de Sansón comienza en Jueces 13, donde un ángel se aparece a sus padres, les explica el nacimiento de Sansón y les instruye para que lo críen como un nazareo, alguien consagrado a Dios desde su nacimiento. Como nazareo, Sansón tenía reglas específicas que seguir, como evitar el vino, los alimentos impuros y cortarse el cabello. En Jueces 14-16, presenciamos los encuentros de Sansón con los filisteos y sus demostraciones de fuerza. Uno de los incidentes más conocidos es el encuentro de Sansón con un león en su camino hacia Timnat. Jueces 14, 5-6 describe el encuentro de Sansón y su fuerza sobrenatural, y descendió Sansón con su padre y con su madre a Timnat, y llegando a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, pero no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. La fuerza de Sansón era resultado del espíritu del Señor obrando a través de él. Sin embargo, a pesar de sus notables habilidades físicas, Sansón luchó con debilidades morales, especialmente su atracción hacia las mujeres filisteas. Su relación con Dalila, una mujer filistea, se convirtió en su perdición. La vida de Sansón sirve como una historia ejemplar, destacando las consecuencias de ceder a la tentación y apartarse de los mandamientos de Dios. Sin embargo, incluso en sus fracasos, la historia de Sansón también revela la misericordia de Dios y su disposición de utilizar a personas imperfectas para sus propósitos. Número 5. Abraham. Ahora conozcamos a Abraham, el patriarca que se convirtió en padre de muchas naciones. En Génesis 12, 1-3, escuchamos el llamado de Dios a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham mostró una fe inquebrantable al dejar su tierra natal para seguir la promesa de Dios de descendencia y una tierra propia.
Confió en Dios incluso en situaciones difíciles, como cuando se le pidió que sacrificara a su amado hijo Isaac. La historia de Abraham comienza en Génesis 12, donde Dios lo llama a dejar su país, parientes y la casa de su padre, y dirigirse a una tierra que Dios le mostrará. Abraham obedeció el llamado de Dios y emprendió un viaje de fe. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó desafíos y fue testigo de la fidelidad de Dios. En Génesis 15, Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, a pesar de su avanzada edad y la incapacidad de su esposa Sara para tener hijos. Abraham creyó la promesa de Dios, y su fe fue considerada justicia. Una de las pruebas más significativas de la fe de Abraham ocurrió en Génesis 22, cuando Dios le ordenó que ofreciera a Isaac como sacrificio. Aunque este mandato parecía contradecir la promesa de Dios de descendencia a través de Isaac, Abraham se preparó obedientemente para llevar a cabo el sacrificio. Justo cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios intervino y proporcionó un carnero como sustituto. Este evento mostró la confianza inquebrantable de Abraham en el plan de Dios y su disposición a entregar incluso las cosas más preciadas en obediencia a Dios. En Hebreos 11, 17-19, encontramos una reflexión sobre la fe de Abraham durante la prueba de Isaac. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. La disposición de Abraham de ofrecer a Isaac en obediencia prefiguraba el sacrificio supremo de Jesucristo, el propio Hijo de Dios, quien sería ofrecido por los pecados de la humanidad. La fe y obediencia de Abraham también se demostraron cuando intercedió en favor de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, Abraham suplicó a Dios que perdonara a las personas justas en esas ciudades, incluso negociando con Dios hasta llegar a 10 personas justas. Aunque las ciudades fueron finalmente destruidas, este evento reveló la compasión de Abraham y su disposición a defender a los demás. La fidelidad y obediencia de Abraham sentaron las bases del pacto de Dios con su pueblo elegido. A través de sus descendientes, Abraham se convirtió en padre de muchas naciones, y todas las familias de la tierra han sido bendecidas a través de él, en última instancia, a través del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Al concluir nuestro recorrido por la vida de estos 5 hombres poderosos, Melquisedec, Moisés, David, Sansón y Abraham, cada uno de ellos tenía cualidades únicas que los distinguían. Mostraron una fe inmensa, enfrentaron desafíos intimidantes y dejaron legados perdurables que continúan inspirándonos hoy en día. Al reflexionar sobre sus vidas, que seamos alentados a confiar en Dios, seguir su llamado y marcar la diferencia en nuestro propio tiempo. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje a través de las vidas de estos hombres notables en la Biblia. Si encontraste útil esta información, por favor dale me gusta y compártela con otros. Y recuerda, cada uno de nosotros tiene el potencial de tener un impacto positivo en el mundo cuando nos entregamos al plan de Dios. Hasta la próxima vez, que Dios te bendiga abundantemente.